Seguimos en la economía bien enfocada, 30 minutos para alcanzar las 10 de la noche, alguno menos vamos a dedicar a la economía, por supuesto, a seguir analizándola con Javier Jorrín, con Íñigo de Barrón, pero también a ese espacio para el que un servidor el primero, y supongo que ustedes también, muchos de ustedes, pues aprendamos conceptos que a veces damos por básicos, por conocidos. Por ejemplo, fraudes, estafas. Yo no caigo en una estafa hasta que caes. Entonces, como apuntamos alto en el enfoque, queríamos hablar con una voz más que autorizada en esto, y tenemos con nosotros a Isabel Oliver, que es coordinadora de Educación Financiera y Fraude del Departamento de Protección del Inversor, de Prevención del Fraude y Educación Financiera de la CNMV. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, buenas noches ya. Bueno, es que la tarde es muy larga, Isabel. Es verdad que se acorta cuando uno ve el fútbol y ¿lo has visto? ¿Te ha dado tiempo? El resultado. ¿Ah, sí? Llegando y feliz. Y bien el resultado, bien. Entonces vamos con ello. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Estafas financieras. Isabel, creemos que no podemos ser víctimas de ello, pero es un problema en aumento. Se ve que caen muchos más de los que queremos, o caemos. Sí, todos podemos ser víctimas, aunque pensemos que no, todos podemos ser víctimas, y además es un problema en aumento que lo estamos viendo desde los supervisores. Es un problema que comenzó en la pandemia con el uso de los dispositivos, de estar más tiempo conectados, del entorno digital, y es un problema bastante alarmante para nosotros, en el que hemos puesto mucho interés y muchos recursos para combatirlo. Claro, hablamos de estafas financieras. ¿Hay un aumento real del fraude financiero? Sí. Además lo dicen todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Fiscalía. Hay un plan de acción contra el fraude financiero que me gustaría comentarte, Jesús. Sí, ahora lo comentamos, pero antes para situar, para ponerlo en el terrenal. ¿Qué tipo de estafas estamos hablando? ¿Qué tipo de fraudes financieros, por ejemplo, en el ámbito de la inversión, son los más comunes? Bueno, hay estafas en el ámbito bancario, en el ámbito de seguros también. Que podemos hablar de ellas también, lo que quieras, porque yo creo que van a ser mucho más cercanas para aquellos que no invertimos. O que somos los amantes del 1/6 en los riesgos. Todo el tema del phishing, hay un montón de fraudes bancarios. Los que nos corresponden a nosotros, a CNMV, los del ámbito de la inversión, nos afectan, prácticamente son los conocidos como chiringuitos financieros, que no son chiringuitos donde tomarnos una cerveza. Sí, desgraciadamente. Son entidades pirata que vienen a ser entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión. Y esto es muy importante porque mucha gente no lo tiene en cuenta. Entonces, invierte a través de webs, plataformas o asesores o entidades que no están registradas para prestar este servicio, que operan al margen de toda legalidad y que la gente no comprueba esto y luego nos llama diciendo qué pena, he invertido en esto, ahora cómo puedo recuperar mi inversión. Y lo primero que tenía que haber hecho es comprobar que esa entidad estaba autorizada por los supervisores, en este caso por la CNMV, por el Banco de España o por la Dirección General. ¿Y esto cómo se comprueba? ¿Hay algún tipo de membrete, sello en la web o no? ¿O hay un registro? Hay un registro público. En el caso de CNMV, tenemos un registro, los 3 supervisores tienen registros, pero nosotros tenemos un registro público en el que pueden teclear el nombre de la empresa, de la web, pero si tienen dudas, que es posible que las puedan tener, hay un 900-535-015 que ponemos a disposición del público para que nos hagan esta consulta y desde ahí les atenderán estupendamente y les guiarán para tratar este tema. Claro, es interesante porque la información que estás dando sirve para incrementar la seguridad y también para desterrar tópicos a la vez, porque a la hora de invertir muchos no saben por dónde empezar, entonces obviamente acuden, perdonadme la ignorancia, voy a decir a un agente o a un mediador, inversor, como pueden ser estas plataformas, pero claro, autorizados. Es decir, yo a través de ti pongo el dinero en algún producto o servicio que me ofrezcas y tú me inviertes. Es normal, un pequeño inversor que no tenga mucha idea, pues a lo mejor pone esa confianza y ese capital en estos organismos, pero claro, también están los cacos ahí. Claro, es que el problema es que la gente no lo comprueba. Además, el fraude ha aumentado muchísimo, sobre todo con el uso de la inteligencia artificial. Se suplanta la identidad de entidades que sí son legítimas, por ejemplo, de entidades que sí están autorizadas para prestar esos servicios de inversión. O incluso nos suplanta la identidad a cualquier... a nosotros nos han suplantado, nos intentan. Hay intentos se utilizan personas famosas que hacen recomendaciones. La verdad es que hay muchísima tipología y muchísima variedad
y cada vez está creciendo más y para nosotros es alarmante y por eso ponemos el foco en esto. ¿Por qué seguimos cayendo? Pues porque los estafadores, aparte de creativos, utilizan muchas veces, juegan con la confianza de las personas, hay una manipulación psicológica de las emociones. Recientemente acabamos de emitir una alerta sobre estafas amorosas o afectivas, que sonará como muy... Pero es una alerta global que hemos hecho... El médico en el otro lado del mundo, ¿no? Que enamora una... Sí, es que te lo digo porque hemos informado de ello varias veces, me está escribiendo un médico que trabaja, qué bueno es él en Nigeria, pero mira, necesita... Digo, no, hombre, no. Bueno, médicos, pero luego puede ser cualquier persona, ¿no? Al final hay una combinación de recibir mensajes de personas que no conocemos, no solicitados, o incluso nos pueden decir, oye, es que creo que me he equivocado de número, pero entablan como una conversación. Al final pues pueden generar una relación de confianza, puedes hablar de fútbol, de tal, por ejemplo, puede llevarte tu tiempo y luego la estafa, ¿vale? Al final lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que hay una serie de señales de alerta que nos deben a nivel de educación financiera que todo ciudadano tiene que tener en cuenta. ¿Vale? Por ejemplo, si nos están ofreciendo, en el caso del ámbito de la inversión, rentabilidades muy altas sin riesgo asociado. Eso no existe. El binomio rentabilidad-riesgo. Eso no existe. Si te están ofreciendo rentabilidades superiores a las que hay en el mercado, o sea, suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. Luego, muchas ofertas apelan a la urgencia, ¿no? Última oportunidad, vas a perder esta inversión, invierte ya. Claro. Luego, es que ahora con el uso de las redes sociales, el tema de los influencers, pues emiten recomendaciones o emiten consejos sin conocer tu situación, tu experiencia, que parece que son personalizados, pero no. Se utilizan, por ejemplo, productos de alto riesgo, como los criptoactivos, como gancho para inversión. Hay mucho fraude relacionado con esto. Y bueno, yo creo que tenemos, hay bastantes que las tenemos todas. Pero es verdad que la urgencia, los atajos para hacerse rico, vamos a decirlo rápido y mal. Los atajos para hacerse rico, la urgencia, el pseudo expertise, ¿no? El pseudo conocimiento de las cosas, porque claro, me vienen un Íñigo de Barrón, un Javier Jorrín y me dicen algo y hombre, no por nada, pero una trayectoria les avala. Luego se pueden confundir o no. A mí ya te digo, ya os lo digo desde ya, no me aconsejéis en inversión porque no voy a invertir. No, hay que invertir, pero con conocimiento, con educación financiera, con una dosis Hombre, que pequeña. Yo tengo este enchufe, tengo esta suerte, es verdad. Pero es verdad que te viene cualquiera, si es que hay que decirlo, cualquiera, porque no hay que criticar a creadores de contenido y a tal, oye, que todo el mundo hace su trabajo, busca hacerlo, pero bueno, hay que separar el grano de la paja a veces. Hay que contrastar la información. Hay que contrastar. Y verificarla con fuentes oficiales. Si uno da con el médico, falso médico que trabaja en Nigeria y se quiere hacer amigo de nosotros, si uno da con una plataforma que no, o con uno de estos productos, ¿puede dar pasos? ¿Puede denunciarlo? ¿Ponerle un conocimiento al menos de alguna forma? Y al final es lo que recomendamos. Lo primero es denunciarlo. Es muy importante poner los hechos en conocimiento nuestro, de la CNMV, o denunciar lo ocurrido a la policía, a la Guardia Civil, al juzgado correspondiente, porque puede ser la única oportunidad de recuperar tu inversión y también las denuncias presentadas permiten a los organismos difundir las correspondientes advertencias, nos ayudan, por ejemplo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les ayudan a investigar cuando agrupan todas las denuncias, ¿no? Y ayudan a otros inversores a no verse estafados por el mismo chiringuito financiero. Todo esto es lo que pueden hacer o podemos hacer, el ciudadano de a pie. ¿Qué estáis haciendo con el plan de acción contra el fraude financiero? Pues el plan de acción contra el fraude financiero, el fraude no se puede combatir de una sola institución, lo hacemos de forma coordinada, aunamos esfuerzos para combatir este fraude porque es una preocupación realmente importante. Y este plan de acción contra el fraude financiero, que se firmó en el año 2022, que está compuesto por 23 entidades públicas y privadas. Hay ministerios, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, supervisores, colegios profesionales, asociaciones de registradores, de notariado, etcétera. Y bueno, la idea es sencilla, ¿no? Unir esfuerzos para combatir el fraude. Además, os adelanto, se va a desarrollar un punto de acceso único sobre fraude financiero,
es uno de los objetivos que tenemos de trabajo para orientar al ciudadano ante Muy el fraude bien. financiero, porque a veces me pueden estafar sobre pues un fraude bancario o de seguros o de inversión y no sé realmente, o de pagos, dónde tengo que ir, dónde Eso tengo que es, acudir. eso Entonces es. se va a crear este punto de Esta acceso indefensión único. que uno siente al principio. Sí. Bueno, y luego siente, mira, te voy a interrumpir un momento porque también se siente vergüenza. Claro, Cuando uno es estafado. es que lo primero es reconocer que eres víctima. Eso es, se te queda Sí. la cara de bobo, Sí. está claro, venga, pues ya está, me han estafado. Pero hombre, con la vergüenza no se consigue nada. Nada. Hay que actuar y lo primero es reconocer que somos víctimas. Y aquí también yo creo que el mensaje es claro que aparte de ser para nosotros una prioridad institucional, estratégica y de muchas instituciones que estamos en este plan de acción contra el fraude financiero, también la mejor prevención es la educación financiera. Sí. Reconocer pues cuando estamos ante un chiringuito financiero, cuando estamos ante un posible fraude bancario o fraude, no dar mis claves, protegernos. Damos muy alegremente los datos Es personales, el DNI lo enviamos por aplicaciones Mira de que hasta mensajería. WhatsApp te lo dice a veces, Claro. no comparta por aquí datos personales, Bueno, toma, ya, de todo. es que ahí están fotografías del encriptados. DNI por wifi públicas Claro, y de todo. Sí, todo. es Y tenemos increíble. que ser muy cautos con eso porque Es verdad. nos pueden suplantar la identidad y podemos vernos en temas de fraude. Esto de educación financiera, Isabel, no voy a convertir de nuevo, en serio, lo digo de verdad, la tertulia económica en política, pero a este gobierno, a gobiernos anteriores, a gobiernos futuros, la CNMV se la ha transmitido en alguna ocasión, le ha dicho, oye, ¿os dais cuenta de que esto hay que incorporarlo al currículo? Está. Sí. Tengo que decirte que desde el año llevamos trabajando con el Ministerio de Educación, con el actual y con los anteriores. Claro. Llevamos desde el año 2008, desde que el plan de educación financiera, Finanzas para Todos, se inició en el año 2008 y el primer convenio que firmamos fue con el Ministerio de Educación de aquel momento y lo hemos ido renovando todos los años. Muy bien. Y te tengo que decir que colaboran muy activamente los ministerios de Educación, que participamos en las pruebas PISA de competencia financiera. Bien. Que se ha incorporado en el currículum de forma transversal, pero que hay contenidos de educación financiera. En primaria hay un saber básico en matemáticas, que es educación financiera. Nosotros hemos enviado varias propuestas a los equipos del Ministerio y las han aceptado bastante bien. Tenemos un programa educativo con ellos, que iniciamos con ellos. Con el INTEF también trabajamos muchísimo, que pertenece al Ministerio de Educación. Siempre ha habido implicación. A veces pues tardan las cosas en salir, ¿no? Nos gustaría que fuera a lo mejor pues una asignatura obligatoria, pero está de forma transversal. Y además tengo que decir una cosa muy importante, que las comunidades autónomas son cada vez más... se dan más cuenta de la importancia de la educación financiera y en su autonomía de educación, en su ámbito autonómico, también fomenta la educación financiera. Muy bien. Hay comunidades autónomas con asignaturas de cultura financiera. Llama la atención lo de primaria porque, claro, uno enseguida se imagina a un niño de 7 años pensando en inversiones. No, claro, es que la educación financiera tiene muchos niveles, exacto. Hay un marco de competencias europeo en el que hemos trabajado y empezamos desde pues que son las monedas, los medios de pago, claro. Aprender las matemáticas, ¿no? Aprender a contar, a sumar. Hay una competencia matemática. Verás tú que la mía mayor tiene 8 años, mañana me está diciendo, oye, papá, que te escuché, ¿qué es eso de 1,6? Tú hay que invertir ya esto, ¿eh? Además, que tienes acceso a organismos, además, pues oye. Javier, Íñigo, claro, el fraude existe. Hombre, yo creo que hay un problema también con la gente mayor, más o menos. Más vulnerable, ¿no? Sí, hay gente vulnerable. Que tiene, y los que tienen un patrimonio, y ya les están diciendo los bancos que usen mucho el teléfono, y a veces es difícil distinguir, porque ellos no se manejan muy bien con la tecnología, y si empiezan a hacer cosas con las aplicaciones bancarias, de repente llegan los listos que replican las aplicaciones, hacen esas páginas espejo y tal, y realmente, o sea, hay que ser muy avezado. Y me parece muy bien eso que habéis dicho del punto único para ir, porque hay que simplificar mucho. Es verdad. Total. Porque si no, una persona mayor que no está habituada a la tecnología y no sé qué tal, y ha caído en una de estas, es que no sabe por dónde empezar. No sabe por dónde empezar. Y yo creo que tanto la administración como el sistema financiero han ido muy rápido en la digitalización y hay un bloque de gente que se empieza a perder. Y yo creo que los malos van allí. Sí, es un colectivo muy vulnerable.
Y tengo que decir que en el ámbito de la educación financiera, los colaboradores del plan de educación financiera, que son asociaciones bancarias, de cajas de ahorro, y muchos colaboradores están haciendo muchas iniciativas con estos colectivos. Claro. Porque pasa lo que estás comentando, Iñigo. Oye, el joven este que también reúna un poco de dinero, Isabel, ¿también es vulnerable? Estos que se dejan llevar por lo que decías, tiktokeros, influencers, falsos expertos en inversión, las criptomonedas, Claro. que son muy atractivas. Sí, todos podemos ser víctimas, todos estamos bajo los efectos de los sesgos. Existe el FOMO y esto es un fenómeno que se ha dado, el tema de los influencers, es un fenómeno que también estamos trabajando en la comisión y que estamos viendo, y que no básicamente aquí es no dejarnos llevar por estos sesgos y comprobar antes de invertir, y no hay recetas mágicas para el camino de la inversión. Tiene sus riesgos, es un camino corto que nos da una rentabilidad, que vamos a luchar contra esa inflación, pero tiene sus riesgos. Hay que conocer un poco las 3 preguntas básicas de cada producto de inversión: cuándo lo puedo, cuánto tiempo tengo que tenerlo, lo puedo rescatar, un poco. Hay educación financiera en el ámbito de la inversión. Así es. Sí. Y sobre todo lo de contrastar, ¿no? Contrastar como la bien dices, información. contrastar, si es que siempre es básico, y si efectivamente hubiera atajos o caminos rápidos para hacerse rico, pues todos lo seríamos. Pues todo el mundo lo sería. Todos no lo seríamos. Y probablemente trabajando. pues estaríamos hablando de esto pues en otro lado. Javier. No, a mí me parece muy bien el trabajo que hace la CNMV, que hace el Banco de España y en general que hacen los medios de comunicación para difundir este mensaje, ¿no? Porque yo creo que el mejor antídoto contra esto es que la gente se enfrente a cualquier oferta, porque ahora a través de los teléfonos móviles, de los correos electrónicos, nos bombardean. O sea, realmente nos bombardean con todo tipo de ofertas, con todo tipo de páginas espejo, como decía Íñigo. Y entonces, si nosotros ya accedemos a todo esto que nos llega, a todas estas ofertas, a todas estas comunicaciones comerciales que nos llegan, con un punto de recelo, yo creo que ese será el primer paso más importante que vamos a dar. No sé si para piensa antes de tomar una decisión y contrasta. Contrasta con fuentes oficiales. Finanzas para Todos estamos ahí para ofrecer información, y la CNMV, el Banco de España, los organismos y bueno, y la policía. Hay un montón de gente que estamos luchando para esto. Pero yo creo que el mensaje es piensa y esto es realmente bueno para ser cierto. Pero sí, el volumen de información, y sobre todo en las redes sociales, es constante. O sea, tenemos que saber cómo desengancharnos, ¿no? Y luego yo creo que algún castigo ejemplar vendría muy bien, del tiktokeros y todos estos. Sí. De verdad, yo creo que la justicia podría dar algún castigo ejemplar, porque es que, gente que hace publicidad de cosas y no tiene responsabilidad, me parece increíble. Pero bueno, ahí nos podemos mirar nosotros también a los medios, ¿no? En los medios de comunicación ha habido siempre analistas técnicos que te recomendaban cuándo entrar en Telefónica, cuándo salir, porque tiraban unas líneas, ¿no? Pero iban a un público muy, muy segmentado de la prensa económica, y dentro de la prensa económica las páginas de bolsa. Pero el producto en sí mismo es muy parecido. No, pero no tiene nada que ver que lo el análisis técnico masivamente. Y además esta gente, yo creo que se podían confundir, salvo que el medio permitiera que estuvieran a sueldo de algo, hicieran un fraude. Pero aquí estoy hablando de gente que hace fraudes. O sea, o hace fraudes o no se preocupa por comprobar si la publicidad de la criptomoneda que está haciendo realmente es súper arriesgada, y sigue dando información masiva a públicos masivos muy poco preparados para ello. Ese es un tema que estamos tratando en CNMV y que se está investigando. ¿Habéis hecho algo incluso, ¿no? ¿Ha habido alguna sanción, y, ¿no? Bueno, hemos hecho una investigación y ahora recientemente otra, y se han detectado casos porque van en contra de la normativa de abuso de mercado, que tú no puedes emitir recomendaciones personalizadas en... Sí, se está trabajando en esto. Estamos en ello. Lo que pasa es que es verdad que el campo es difícil, es muy grande, pero bueno, que estamos trabajando en ello, que tenemos puestos a equipos trabajando en ello, y que hay sistemas que hemos puesto. Una receta suele ser que, afortunadamente, claro, que parece que estamos hablando de este mundo como todos culpables, y al revés. No, lo bueno es que muchos influencers y creadores de contenido se lanzan contra esos influencers que lanzan un contenido irresponsable y demás. Ahora se ha viralizado mucho desde el punto de vista más jocoso, porque bueno, no dejamos de estar en España y así somos, pero ha habido un
un influencer que ha saltado en muchísimos perfiles porque han pagado publicidad para ello. Entonces el algoritmo le da igual lo que tú quieras. Si se paga, pues te lo pone. Que es un chaval que le queda el traje como 3 tallas más grandes, 15añero, 14añero como mucho, y creo que es argentino o uruguayo, va con el mate y tiene el acento, entonces ya eso no sé discernir, pero claro, dice, bueno, os voy a contar mi historia de cómo he conseguido reconducir mi vida y ganar una cantidad de dinero enorme trabajando y conociendo dónde invertir y demás. Claro, ya los propios creadores de contenido que sí lanzan contenido responsable, pues lo que han hecho es un meme de él y han dicho, pero ¿cómo reconducir tu vida si no te ha dado tiempo a torcerte, si tienes 14 años? ¿Cómo reconducir tu vida? Y luego, ¿con qué dinero te has comprado el traje ese? ¿Con el que has ganado? Joder, pues dile al modisto, ¿no?, que te lo ajuste, que es de tu padre o de tu abuelo. Y quiero decir que eso desgraciadamente tiene su público que cae. Desgraciadamente, sí, o sea, tiene otro chaval que dirá, oye, pues, ¿por qué no? Claro, a ver, lo bueno de los influencers que hacen educación financiera, los que lo hacen bien, sí. es que, pues claro, se pone en conocimiento pues conceptos financieros que a lo mejor que llegan a gente y que, oye, que hay algunos que lo hacen bien y que lo explican bien y que no tienen intereses detrás. Claro. Pero el tema es, ¿qué conflictos de interés tiene la persona detrás? Porque hay algunos que puede haber una estafa detrás y no ser conscientes de que están siendo utilizados para una estafa, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos qué intereses tiene esa persona detrás y cómo ha podido, pues lo que tú comentabas, cómo ha podido hacerse rico en tan poco dinero. Es que eso Además, demasiado bueno para es que es muy bueno, ¿verdad? Os lo recomiendo y se lo recomiendo a la audiencia porque al final de este tipo de cosas es cuando uno aprende y dice, bueno, fuera bromas, esto pasa, es verdad, así que tengamos cuidado, porque dice, bueno, y os voy a presentar a mi mentor, pues el chaval tiene 14 años y el mentor tiene 16, quiero decir que dices, joder, pero como que tu mentor, si os vais de copa juntos, que os habéis torcido juntos en ese camino. Bueno, pues por recapitular, consejos, claves para la audiencia. Bueno, pues Isabel. Básicamente lo he dicho, ¿no? Desconfía siempre de promesas de grandes rentabilidades sin riesgo. En el caso de la inversión siempre tiene riesgo. Desconfía de ofertas de países remotos. Protege tus datos personales. No sigas enlaces sin haber verificado su procedencia, ¿no? Porque muchas veces a través de grupos de WhatsApp te ponen enlaces a plataformas fraudulentas y a través de correos. Y bueno, sé cauto, comprueba. Yo creo que el primer paso es en el ámbito de la inversión es comprobar que la empresa, la web, la página está autorizada para prestar ese servicio. Y en caso de duda, nos llama. Si ve qué tal, 900-535-015. Vale, y decía sobre lo de la simplificación de proceso para denunciar, para poner en marcha o para recibir esta educación financiera. ¿Tenéis habilitado el que en la web un enlace directo o no? Tenemos un registro con las empresas que están autorizadas para prestar servicios y tenemos una lista de aquellas que están advertidas por nosotros o por otros reguladores y entonces en ese caso si llaman y preguntan o nos hacen una consulta les vamos a decir sí, no o les recomiendo no porque tiene una advertencia de otro regulador extranjero, de Chipre o de donde sea, que esto lo tratamos. Y luego en caso de que ya haya sido víctima pues que lo denuncien, que lo ponga en conocimiento de nosotros, de los cuerpos o sea, denuncia, y fuerzas. Hablamos de comisaría, ir a comisaría, ponerlo en... Sí, ahí está la UDEF, de la Policía Nacional, la Guardia Civil, y ellos tienen, pues eso, trabajan con nosotros en este plan de acción contra el fraude financiero y estamos un poco coordinados, bastante coordinados en esto. Pues que no sea por herramientas y que no sea por desconocimiento que ocurran estas cosas. Si se ocurren, pues ya saben, más vale prevenir que curar, pero bueno, aunque curación no haya, por lo menos castigo para el que la haya hecho, pues que haya. Y si es ejemplar, mejor, Íñigo. ¿Sí o no? Sí. Javier Jorrín, Íñigo de Barrón, gracias como siempre. Interesante todo esto de la inversión. Sí, desde luego que sí. Muy interesante, muy la gente lo tiene que saber, sí. Muy importante. Sí. Pues para eso estamos. Los malos no descansan. No, además que no. Parece que siempre van un paso por delante, pero nos ponemos las pilas luego. Javier Jorrín, gracias, como siempre. Íñigo de Barrón, muchas gracias. E Isabel Oliver, coordinadora de Educación Financiera y Fraude del Departamento de Protección del Inversor. Me voy a trabar, cada vez que diga inversor me trabo, es que se me nota, se me ve el plumero. Prevención del fraude y educación financiera de la CNMV. Gracias, Isabel, Muchas de verdad. Gracias a vosotros. Por todos estos gracias consejos. por este espacio.